siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 17 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar, como es costumbre. La tarde de hoy, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Además, deploró la severa agresión contra Gregory Sanabria en el Helicoide. Hizo un llamado al trato humanitario a todos los prisioneros y urgió a la apertura de una investigación sobre el uso de la tortura en nuestro país. Bueno, lo que está ocurriendo en el SEBIN desde el día de ayer ha encendido todas las alarmas de la comunidad internacional. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expresó preocupación por los actos de violencia y maltrato contra los presos políticos laureados con el premio Sájarov detenidos en el SEBIN. Advirtió que lo ocurrido es otra prueba de la violación continua de los derechos humanos de parte del régimen de Maduro. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robbins, aseguró que no se trata de un show, como advierten dirigentes del gobierno venezolano. Es algo muy serio lo que ocurre en el Helicoide. Estamos tratando de averiguar sobre la seguridad de uno de nuestros ciudadanos. Recordarán ustedes el caso de Joshua Hall. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. La esposa de Daniel Ceballos, ustedes escuchaban hace algunos minutos declaración. Patricia de Ceballos informó que la toma del Helicoide se mantiene hasta lograr la libertad de los presos políticos, y dirigentes de la alternativa denuncian el ingreso de vehículos de las Fuerzas Especiales FAES al interior del SEBIN. Recordar que parte de estas fuerzas de seguridad estuvieron, ustedes recordarán, en el Junquito, el caso del Junquito, comenzando este año. Recordar simplemente lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo decíamos, aunque esto no se cumple en nuestro país. A propósito del derecho a la vida, todo individuo tiene derecho a la vida, la Constitución también lo garantiza, el derecho a la vida es inviolable. Recordar que Venezuela es investigada, bueno, los funcionarios de este gobierno, por posibles delitos de lesa humanidad en el caso de las protestas del año pasado. Todo esto lo comentamos a la luz de la situación de tensión que se vive todavía en el Helicoide. Como es natural, lo comentaremos ampliamente durante la tarde de hoy. Por cierto, familiares de los internos lanzaron agua al pastor Javier Bertucci, candidato presidencial, quien se acercó a las inmediaciones del SEBIN. Dos datos. El presidente Nicolás Maduro cerró campaña anuncia cierre de campaña en la avenida Bolívar de Caracas, reiterando que no va a suspender el evento del 20 de mayo, como ha pedido buena parte de la comunidad internacional y también sectores de la oposición en nuestro país, mientras la Mesa de la Unidad ratificó su desconocimiento de estas elecciones del domingo. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para conocer los detalles de lo que está ocurriendo a esta hora en el SEBIN, concretamente en el Helicoide, saludamos en la línea telefónica a Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, María Alejandra? Bueno, estamos aquí en las puertas del Helicoide. Ahorita se está esperando, por cierto, el supuesto traslado de varios presos comunes que aceptaron que los trasladaran, según información, a Tocuyito. O sea, se ha colocado aquí una especie de barricada de varios funcionarios, pues un piquete de policía bolivariano y de SEBIN a los efectos de dejar el paso entendemos a este traslado. También ha llegado un audio que ha llegado aquí a los familiares de Vicky Fernández, donde señala que varios de los funcionarios de fuerzas especiales han entrado al lugar donde ellos se encontraban haciendo la protesta, y no tenemos información al respecto. Por el otro lado, estamos esperando aquí con familiares
varios de los menores que les den su libertad luego de haber sido ratificada la boleta de excarcelación en este momento. Y básicamente esa es la situación actualmente. Hay pues angustia de muchos familiares, sobre todo de aquellos familiares de presos políticos que han salido pues en las redes como liberalizando, o así han señalado las protestas. Y esa es la situación que estamos aquí esperando. Pues estamos a la expectativa de algo honestamente incierto. Sé que hay un llamado de los familiares, particularmente por audios que han recibido de sus seres queridos, de la presencia de la conferencia episcopal y de embajada, y de algunas embajadas, particularmente la de Estados Unidos, por el caso del americano que se encuentra preso. Pero aquí hay, repito, una situación de expectativa, de angustia de todos los familiares a la espera de que venga algún traslado. Todo el mundo está observando hacia la parte donde sale de la puerta del SEBIN, que está abierta en este momento, saliendo motos y vehículos y bueno, esa es básicamente la situación aquí que estamos a la espera. Pues nosotros aquí acompañando como siempre a los familiares y esperando libertades que nos ofrecieron, siendo que fue ratificado hoy la boleta de excarcelación de 4 menores de edad, entre los cuales hay 2 niñas que representamos, Eliani Rodríguez y Betsaida Martínez. Bueno, sí. Justo sobre este tema quería preguntarle a Alfredo Romero. Vimos la retransmisión a través de las redes sociales de la rueda de prensa que ofrecía un poco más temprano, y la verdad es que, bueno, él denunciaba varias irregularidades internamente en el SEBIN que contrastaban con la declaración que ofrecía ayer el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. Y quisiera hacer referencia a estos temas, entre otras cosas, si decide la liberación de estos menores confirma, bueno, una de las denuncias que ustedes han hecho, que ayer negaba, por cierto, este funcionario. Quisiera referirme a esta situación, a aquellos que se encuentran detenidos allí, incluso sin proceso judicial abierto. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, no solo es que los familiares están aquí, estos menores, y saben que sus hijos se encuentran allí detenidos porque se lo han dicho, inclusive funcionarios acá, a pesar de que no les han permitido las visitas. No solo es que tengo aquí a mi mano las boletas de excarcelación, por cierto, de varios de los menores que desde el 28 de febrero tienen boleta de excarcelación, y la tengo en mi mano, una del 28 de febrero, otra del 5 de marzo, y se indica claramente, es una boleta dirigida al SEBIN, al Servicio de Libertad e Inteligencia, para que los egrese, para que los libere, sino que ciertamente al día de hoy se emitió, según información que tenemos, una nueva boleta de excarcelación de estos menores, que por cierto sí tenemos información también de adentro que se encuentran resguardados, supuestamente fuera de lo que es esta protesta que se está realizando en un lugar aparte, y pareciera pues que se encuentran ellos en particular fuera digamos, de peligro, pero eso es algo que tenemos información extraoficial al respecto. Pero los menores están allí, así no sé, es innegable que los menores están allí, es innegable que tienen boletas de excarcelación, es innegable que se encuentran detenidos arbitrariamente, y es innegable que no se les permite la comunicación o el contacto con familiares. Ahora, el tema, por ejemplo, de aquellos que ni siquiera tienen proceso judicial abierto, caso de Juan Pedro Lares, que se encuentra en condición de secuestro o desaparición forzada, como decía nuestro invitado un poco más temprano. Los que tienen boleta de excarcelación y llevan meses detenidos en el SEBIN, que ni siquiera han sido presentados en tribunales. ¿Qué puede comentarnos acerca de esta larga lista de irregularidades? ¿Lo escuchamos? Bueno, el caso de Juan Pedro Lares es un caso bien grave y realmente insólito en cuanto a lo evidente de la violación a la libertad de una persona que efectivamente es, desde el punto de vista técnico, desaparecido forzosamente, ya que no existe información oficial ni de su detención ni del lugar de detención. La información se sabe
porque por fuentes extraoficiales y porque de alguna manera los familiares les han llevado comida, han tenido alguna contacto con él, pero no hay información oficial, y son 9 meses que se encuentra recluido. De él no sabemos absolutamente nada. Él, como recordemos que el helicóptero se maneja como una caja negra allí, donde el que sabe la información es el director del SEBIN. Básicamente esa es la situación, y ese caso lo mantienen absolutamente escondido. Ni siquiera el fiscal se pronuncia, a pesar de las múltiples denuncias, de las solicitudes que hemos hecho ante tribunales de habeas corpus, de la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, y no ha habido ninguna respuesta al respecto. Ahora, yo le pregunto acerca de las denuncias de tortura, por ejemplo, de maltratos contra los internos, contra los familiares. El caso de Gregory Sanabria, sobre el cual ha puesto la lupa el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. ¿Qué puede comentarnos sobre esta larga lista de irregularidades que negado ayer, insistimos, el fiscal designado por la Constituyente? Lo escuchamos. Bueno, el caso de Gregory Sanabria es un caso efectivamente que ocurrió, es clara la lesión, las agresiones que tiene. No sabemos cómo ocurrieron esas lesiones. Yo creo que eso es importante primero definirlo. No podemos afirmar que ha sido un funcionario, tampoco sabemos si fue otro de los reclusos. Hay información de que supuestamente fue una pelea interna, pero no se tiene información al respecto, ¿no? Y no sabemos tampoco la relación entre eso y la protesta posterior. Pareciera que eso inició la alteración dentro del recinto y posteriormente la protesta, pero no tenemos clara información al respecto. Eso por un lado. Ahora bien, en lo que respecta a torturas, quiero decirte que no solo las torturas las hemos denunciado que ocurren en el SEBIN. Lamentablemente la tortura sistemática la hemos venido denunciando ya, y en el caso particular del SEBIN, por decir algún caso, fue el caso que denunciamos directamente ante la Fiscalía, y hay un procedimiento debería estar abierto, aunque no pareciera que lo está. El caso, por decirte uno, desde el año 2014, Gerardo Carrero fue torturado allí adentro, y los tribunales lo supieron, él mismo lo denunció y no se hizo absolutamente nada. Hay muchos otros casos y nos mantenemos un poco en reserva, que tenemos información sobre casos de tortura, pero el hecho quizás no solo es la tortura, sino la falta de investigación y hacerse de la vista gorda en relación con todos estos casos por parte de las instituciones que deben investigar. Y eso no solo es esta Fiscalía. Quiero decir que Luis Ortega tampoco investigó absolutamente nada. El caso que se llevaron a cabo cuando ya estaba como fiscal, ella no investigó absolutamente nada de los casos de tortura, por lo tanto no es una cosa del actual fiscal, es una cosa que viene ocurriendo desde antes también. Bueno, de hecho, la fiscalía del exilio dijo, y la cito, lo coloca el diario El Nacional: en el helicoide está latente la posibilidad de una masacre. Y bueno, todas las opiniones que ha emitido a través de su cuenta en Twitter han recibido justo la respuesta que comparte nuestro invitado, recordando lo que fue su gestión. Ahora yo quiero preguntarle a Alfredo Romero. NTN 24 publica declaración de Vilca Fernández. Él denuncia presencia de una comisión armada en el helicoide. Se trata de un mensaje grabado. Es lo que ustedes pudieron ver y nos comentaba al inicio de la entrevista, ¿correcto? Sí, lo que nosotros oímos acá, hay que recordar que están los familiares de todos ellos, han obtenido también esa información. Ha habido comunicación con ellos interna, de alguna forma les han señalado esto, pero repito, hasta ahora sí hay una situación distinta. Quiero decir que están las puertas del helicoide abiertas, hay piquetes de policía bolivariana y del SEBIN apartando a las personas, como esperando que algo ocurra, que salga, llámese el autobús que ya entró con un traslado, y no sabemos ciertamente qué ocurre adentro luego de estas declaraciones que hizo Vilca Fernández, o que se transmitieron a través de audio, pero como digo, estamos aquí a la expectativa, todo el mundo está a la expectativa, hay una situación de angustia de muchos familiares, otros incluso están a la expectativa de la liberación de sus hijos, particularmente los menores. O sea, hay diferentes, por decir, emociones acá, pero sí hay una situación un poco distinta a lo que venía ocurriendo todo el día que hemos estado acá. Pareciera que algo está sucediendo, pues, ¿no?
Ahora, le pregunto a Alfredo Romero, citábamos este examen preliminar que inició la Corte Penal, o al menos la Fiscalía de esta instancia internacional, contra varios funcionarios venezolanos para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad el año pasado durante las protestas, situaciones como las que han salido a la luz o se han reiterado, porque ustedes han venido denunciando esto hace muchísimo tiempo. ¿Pueden alimentar un expediente de esta naturaleza o no tiene nada que ver? ¿Qué puede comentarnos? Bueno, partiendo de lo último, hemos venido alimentando estas diferentes reportes de denuncias de situaciones en particular, de casos que se han venido lamentablemente increciendo pues en este año, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, casos de tortura que no habíamos visto anteriormente, y casos de detenciones arbitrarias que continúan, una ola represiva que se mantiene, el número de presos políticos esta semana que llegó a 338 es el número más alto después de julio del año pasado, hubo 676, este será el número más alto en un promedio, digamos, de semanal que nosotros actualizamos. Ahora bien, en lo que respecta a la investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, no hay que confundir el hecho de que no hay una efectiva investigación contra alguien específicamente. No la hay. Lo que hay es una apertura de un examen preliminar, que no es ni siquiera una apertura de una investigación, donde se está pidiendo información y evaluando información a los efectos de determinar si se procede a una investigación. E inclusive si se procediera a una investigación todavía no estaríamos hablando de una investigación contra alguien en particular, sino una investigación sobre hechos que pudiese determinarse luego de esa investigación quienes pudiesen resultar responsables. Pero ciertamente todo esto que está ocurriendo, en virtud de lo repetido, lo sistemático y el chip político que hay, forma parte de esa secuencia de hechos o de delitos que constituyen el crimen de lesa humanidad. Doy que tú dejas de hacer la pausa para ir a publicidad. A propósito del ciudadano norteamericano Joshua Hall, sobre el cual han expresado reiterada preocupación autoridades estadounidenses, ¿qué información maneja Alfredo Romero más allá de los videos que ha logrado grabar y publicar a través de sus redes sociales? Y en segundo lugar, a propósito de esta larga lista de irregularidades, ¿quiénes asumirían esa responsabilidad? Esto de tener, por ejemplo, menores detenidos, personas sin procedimiento judicial abierto o con boletas de excarcelación, incumpliendo las órdenes de los tribunales. ¿Lo escuchamos? Bueno, aquí responsabilidades en cuanto a una violación a los derechos humanos son directas de quien no mantiene detenido, inclusive aquellos que se hacen parte o que asumen órdenes o cumplen órdenes de mantener detenido a alguien, inclusive si están sometidos a órdenes superiores. Por el otro lado, hay evidentemente, desde el punto de vista, digo, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, también son responsables los que encubren, los encubridores. Si un fiscal ve una situación que ocurre y no dice nada, sino simplemente funge como para tapar o básicamente para evitar que haya una investigación, ese pasa a ser concretamente, de conformidad con el Estatuto de Roma, un encubridor en crímenes de lesa humanidad. Por otro lado están evidentemente los colaboradores, los cómplices, o sea, hay una serie de, tanto los autores directos como los autores indirectos, como los autores intelectuales, todos están ahí específicamente establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Gracias, Alfredo Romero, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Hasta luego. Él está a las afueras del helicoide a esta hora, la sede del SEBIN en Caracas, director del Foro Penal Venezolano, ofreciendo detalles acerca de cuál es la situación. Está junto a los familiares de los presos políticos, de los presos comunes, que, bueno, allí aguardan con mucha preocupación a propósito de lo que está ocurriendo internamente. Nos confirmaba, bueno, la presencia de efectivos de las fuerzas especiales, como han denunciado dirigentes de la oposición. Como ustedes comprenderán, haremos seguimiento al desarrollo de esta información, que se inicia con una rebelión ayer, luego de la agresión a Gregory Sanabria. Ese fue el detonante, según explicaba en una entrevista a Daniel Ceballos ayer a CNN en español. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCN 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón, Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas pasapalos frescos, variados y de primera calidad, pasa por Casa de Oblea. Allí consigues pequeños pastelitos, empanaditas, nuggets, cremas, bases para cremas, aceitunas, encurtidos y muchísimo más para que ofrezcas calidad. Y el precio te sorprenderá. En Baruta, calle Páez con Mariño, está Casa de Oblea. 100% frescura y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y la agencia France Press asegura como última hora que Estados Unidos reclama a Venezuela la liberación del mormón Joshua Hall y otros presos. Hablaremos de este tema y de la visión que tiene la Iglesia Católica al respecto, cuya presencia ha sido exigida, por cierto, por este grupo de detenidos, por los presos políticos. Monseñor Roberto Lic nos acompaña, el arzobispo de Coro. Él está al frente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, a tus órdenes. Monseñor Líquer, una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo desde ayer en la sede del Helicoide. Decíamos al inicio del programa que ha encendido las alarmas de la comunidad internacional, que pide la liberación de los presos políticos en Venezuela. Se ha pronunciado en las últimas horas el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el presidente del Parlamento Europeo, el gobierno norteamericano, tomando en cuenta que uno de sus ciudadanos está allí. ¿Qué puede comentarnos? Decirle que ciertamente el gobierno tiene una actitud demasiado cruel, y digo que Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez se quedaron como muchachitos de primera comunión de lazo y vela para una fotografía, con lo que está pasando en las cárceles del país y particularmente el atropello a los presos políticos. El general Baduel tiene 4 meses que la familia no lo ve. Es decir, que ¿por qué lo privan de ver a su familia? Un derecho humano elemental es que la familia lo pueda ver. ¿Qué pecado ha cometido Baduel? ¿Qué pecado ha cometido el general Vivas? Solamente disentir de un gobierno. Te pregunto, ¿quién llevó la política a los cuarteles? ¿El presidente Chávez? Y si el presidente Chávez metió la política en los cuarteles, los militares tienen el derecho de disentir, de conversar, de ver las cosas malas, de ver un país que se los está cayendo, que la gente se muere de hambre, la gente se muere por falta de medicamentos. Ellos también son venezolanos. Entonces, por disentir, por hablar, por criticar el desastre de estos 6 años de mal gobierno de Maduro,
lo van a poner preso. No, ellos conversan de lo que está pasando en el país, están conspirando. Mira, la falta de respeto que le están haciendo a los militares, no le respetan la jerarquía. Ver, aún en una guerra, si yo soy francés y aquel es alemán, y los dos somos generales, me ponen preso, a mí me respetan mi grado. Esto no. Aquí están maltratando y atropellando a los militares, los mismos militares. Es decir, el caso de Baduel, 4 meses que no ve a la familia. El hijo de él, que también lo tienen preso, pues yo no lo pude ver. A mí no me dejaron verlo, ¿no? Me mandaron a ir el martes, les dije yo vivo en Coro, de Coro a Valencia son 4 horas. Volver el martes porque es el día de visita. Lo que está pasando en las cárceles del país es grave, de toda gravedad. Hace cuestión de 15 días puede haber un preso en una cárcel de Venezuela, no voy a decir cuál. Ver cómo viven, y la señora esa ministra dice con la cara bien lavada, con el cinismo más repugnante, dice que los presos de Venezuela comen comida de gourmet y hasta merienda. Eso es mentira. Ver las armas, yo me he quedado asombrado, ver cómo cuando allanan una cárcel, cómo sacan las balas en baldes, cómo entran esas balas allí. Bueno, yo vi en esa cárcel que fui a visitar, lo que llaman los planes, con unos revólveres que yo no conocí. Yo siempre conocía los revólveres de los vaqueros en las películas, o los de los policías de antes, pero esas armas negras grandotas, esas nunca las había visto. Había como 5 o 6 hombres de esos armados dentro de la cárcel, que eran presos, porque la seguridad de la cárcel interna la mantienen los presos, y por fuera la Guardia Nacional. O sea que la Guardia no entra a la cárcel en la que yo vi. Comen como animales. Vuelvo a repetir, los tienen ahí, especialmente a los políticos, los tienen aislados. Faltar el respeto al general Vivas, faltar el respeto al general Lozada, faltar el respeto y la libertad de familia al general Baduel. Bueno, tiene un momento de desesperación y se alzan como pasaron en el helicoide, y hacer sentir a nivel, no solamente a nivel venezolano, sino a nivel internacional, la situación que están pasando los presos políticos. Cuando al fiscal, el día del golpe, lo agarraron por las mechas y lo metieron en una perrera, yo me indigné y lo llamé. Recuerda el fiscal que lo llamé, y de ahí comenzamos a hablar por teléfono muchas veces. Porque yo no acepto que por razones políticas te estén maltratando, te estén dejando, te estén aislando. Eso no puede ser. Y entonces eso exaspera al preso, y el preso que está preso por razones políticas hace un motín para que sus derechos se le respeten. Monseñor Líquer, quería preguntarle, porque la Comisión de Justicia y Paz emitió comunicado justo a propósito de lo que está ocurriendo en el helicoide. ¿Advertían ustedes ante posibles situaciones que se pueden lamentar? Bueno, recordaban al Estado su responsabilidad frente a la vida y la integridad de todas las personas detenidas, a la Fiscalía la necesidad de velar por todos los detenidos, incluyendo menores, mujeres y presos políticos, al gobierno que escuchara peticiones de los detenidos, y los funcionarios policiales recordaban que los delitos en contra de derechos humanos no prescriben. Ahora, bueno, ¿qué expectativa tener en torno a este tipo de peticiones frente a funcionarios que niegan la realidad, monseñor Líquer, como lo hacía ayer en entrevista el fiscal designado por la Constituyente? Le escuchamos. Bueno, decirle a la Fiscalía que trabaje. Te pongo un caso. Hay un señor preso en el retén policial de Coro, acusado de homicidio. Tiene 3 años preso, sin hacerle audiencia. Y el supuesto muerto está vivo en Churubusada. Eso es justicia. Están respetando la justicia aquí en este país. Los fiscales no trabajan. Los fiscales no van allá. No hay audiencia. Hay presos que tienen no sé cuántas audiencias. De ellos, un amigo, un árabe llamado Kamel, que estuvo ya en Barinas, también preso. Ahora no sé dónde lo tienen. La familia desesperada. Solamente el delito de ese señor es haber querido ser gobernador del Estado,
y como la familia tenía dinero, porque son de esos comerciantes que vinieron en el año 18, hicieron buenos comercios allá en San Felipe, en San Carlos, en el interior, pues él pudo hacer una campaña más o menos exitosa. Dicen los que saben que él ganó las elecciones y se la negaron. Lo pusieron preso. ¿Sabes de qué lo acusan? Lo acusan de ladrón de carreteras. Como no pudieron acusarlo de narcotraficante, de ladrón de carreteras, tiene como más de 70 audiencias suspendidas. La una porque de pronto no hay patrulla, la otra porque la patrulla no tiene ruedas, la otra porque no hay un chofer, la otra porque no hay gasolina. Total, que nunca tiene audiencia, y tiene más de 8 años preso este señor de origen árabe. Eso está pasando en la justicia, se burlan de la justicia, especialmente los que tienen la obligación de responder por la justicia, como decimos en el comunicado. Entre ellos. Ahora, Monseñor, ¿ustedes han tenido acceso a los presos políticos que están en el ICOI, en general, a los detenidos en el SEBIN? Yo sí podía ir, yo iba allá. Yo iba al helicoide, iba a muchos de ellos, que son, algunos eran mis amigos, ¿cómo se llama? Osvaldo Álvarez Páez, mi amigo, mi compañero de estudio. Lo fui a ver. De pronto, la ministra, la niña esta, ¿cómo se llama? Iris Valera, me ha prohibido ir a las cárceles, ni siquiera a mi cárcel aquí en Coro, pero ir a visitarla. Cuando yo fui a ver al hijo de Baduel, allí en Valencia, no bien me bajé de la camioneta, me salió el sargento y me dijo: usted no puede entrar a la cárcel por orden de la ministra. O sea que no puedo. El aislamiento que le tienen a esos presos es horrible, especialmente los políticos. Y a Tarek, yo recuerdo que cuando vuelvo a repetir la idea, cuando lo agarraron por los pelos, lo metieron en la perrera, me indigné y lo llamé y le dije: cuente conmigo, porque yo pensaba que ese golpe iba a ser eterno, iba a perdurar. Cuente conmigo. No acepto que por razones políticas maltraten a un preso. Finalmente, Monseñor Líquer, de la Conferencia Episcopal también emitía comunicado de cara al evento electoral convocado para el domingo. Pedían su suspensión para evitar una catástrofe humanitaria, que es lo que puede ocurrir si el Ejecutivo, desconociendo la voluntad popular, decide perpetuarse en el poder. Quisiera un comentario de su parte. Ya el presidente Nicolás Maduro ha dicho hoy, durante el cierre de campaña, que se van a celebrar estos comicios o votaciones el 20 de mayo. ¿Qué puede comentarnos? Primero, me está preguntando como venezolano. Yo como venezolano tengo que responderte. ¿Quién es el que convoca a elecciones? Un poder que se llama el Consejo Supremo Electoral, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Quién convocó a estas elecciones? Pues la Constituyente. ¿Dónde aparece la Constituyente en la Constitución? Porque ellos perdieron el Congreso de la República, ellos arman un parapeto para hacer lo que ellos les dé la gana. Entonces ellos ahora convocan a elecciones. Lo único que nos queda de la guerra federal es el hecho de que después de 5 años de guerra y más de 100.000 muertos, lo único que nos quedó fue llamarnos Estados Unidos de Venezuela, que ya lo borraron del modo de hablar aquí en Venezuela, y que el gobernador electo sea juramentado por la Asamblea Regional, no por la Constituyente. Esta Constituyente es chimba, eso no está en la Constitución. Pero en la misma línea en la que estamos, por lo tanto, los organismos internacionales no lo van a reconocer. El Congreso de la República está pegado a la pared, no tiene nada que hacer, y la Constituyente es la que está argumentando lo que se va a hacer y lo que no se debe hacer en un gobierno democrático como el que supuestamente tenemos en Venezuela. Pero a lo que voy, el supuesto negado que uno de los opositores, Henry Falcón, gane las elecciones el 20, va a tener que estar desde el 20 de mayo hasta enero jugando banca, y Maduro, con la Constituyente y con todo el equipo que tiene, van a hacer leyes y más leyes para amarrar de tal forma al nuevo presidente que va a gobernar con las manos arriba. Eso es democracia. Eso no es democracia. La Constitución dice que se convocan elecciones al final del año. No, vamos a pasar no sé cuántos meses en los cuales el presidente de la República, Maduro, seguirá siendo presidente de la República con un presidente electo democráticamente, entre comillas, ¿no? Y Maduro hará lo que le da la gana
durante estos 7 meses que va a tener de gobernando el país de forma ilegal, porque la Constitución, así no lo, la Constitución, no la constituyente, no lo prevé de esa forma. Podremos decir que estas próximas elecciones del 20 de mayo son elecciones democráticas, en las que se están atropellando los derechos democráticos constitucionales de la República Democrática de Venezuela. No, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, aquel famoso decreto 155, 156, más o menos, lo sacaron al público, yo dije, se le dio la costura a Maduro, esto es una dictadura tipo Fidel Castro. Gracias, monseñor Roberto Lique, por atendernos, acompañarnos. Él es presidente de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, arzobispo de Coro, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en el helicoide. Periodistas como Riley Luján, a través de su cuenta en Twitter, dicen Tarek William Saab, informa que fue concretado el traslado de 72 privados de libertad, lo que estarían siendo examinados por un equipo médico bajo la presencia de fiscales. Llegarían en las próximas horas a los nuevos centros penales. Sin embargo, bueno, no hay nombres en esta nota. Ella publica un tuit del fiscal designado por la constituyente comunal. Él asegura en este mensaje que el Ministerio Público informa que en este momento los reclusos objeto de los respectivos traslados están siendo revisados por el equipo médico de nuestra institución en presencia de fiscales de derechos humanos. Insistimos, seguimos de cerca lo que está ocurriendo a esta hora en el helicoide. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Rafael Apitz y su ristra de ajos. La sabiduría colectiva sobre propiedades curativas de ciertas hierbas ha inspirado el descubrimiento de drogas terapéuticas para muchas enfermedades. Una de las más antiguas en el folclore terapéutico es el ajo, cuyas referencias datan de 2 siglos antes de Cristo, pero que recién 2 décadas atrás le valió una patente al doctor Rafael Apitz del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Los antiguos textos de medicina tradicional hindú
ya recomendaban el ajo para combatir enfermedades cardiovasculares. La baja mortalidad por afecciones cardiovasculares en algunas poblaciones en la India había sido asociada al consumo de cantidades elevadas de ajo. Es así como el Dr. Rafael Apitz se inspiró a explorar diversos compuestos en el ajo que pudieran reducir el riesgo cardiovascular. Junto a su equipo del Laboratorio de Trombosis Experimental del Centro de Biofísica y Bioquímica del IBIC, logró aislar un compuesto orgánico que inhibe la coagulación sanguínea, frecuente precursora de infartos al corazón y de accidentes cerebrovasculares. Con 2 colegas norteamericanos, el Dr. Apitz dilucidó la estructura química del compuesto, lo bautizaron con el nombre de AjoN y obtuvieron la patente para su síntesis en 1987. Desde entonces, han aparecido otras 13 patentes relacionadas con el compuesto, el AjoN. Es así como el Dr. Rafael Apitz, con unas pocas ristras de ajo, logró cocinar una patente para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y para la ciencia venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Faltan escasos 3 días para el evento electoral convocado por la Constituyente. Y, bueno, ha habido pronunciamiento de la oposición venezolana en pleno acto de cierre de campaña. El presidente Nicolás Maduro advertía que no iba a suspender estas votaciones, tal y como lo ha exigido, lo ha pedido la comunidad internacional. Y ocurre, bueno, desde ayer, esta crisis en el SEBIN, en el Licoide, donde se encuentran más de 50 presos políticos. Hace algunos minutos veíamos mensaje de uno de ellos que está en las redes sociales. Se trata de José Vicente García. Él dice textualmente: han sacado a un grupo grande de presos. Lo comentaba para ustedes, presos comunes. Acaba de salir Daniel Ceballos a conversar con un funcionario. Tememos por nuestras vidas. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en línea telefónica al diputado por Caracas, dirigente de Primera Justicia, Jorge Millán. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, ciertamente un día hemos estado, tanto ayer como hoy, muy preocupados por los presos políticos, por la situación en la cual se encuentran, por los abusos de este gobierno. Y bueno, en estos momentos hay una situación crítica que estamos todos atentos a ver cómo, qué ocurre y cuáles son estos nuevos abusos del gobierno. Ahora, yo tengo que preguntarle, y lo he conversado con otros dirigentes de la oposición, si no esperan ustedes que una vez celebrado el evento del domingo y el gobierno alcance su objetivo de perpetuarse en el poder, bueno, la represión se profundice en nuestro país, tal como lo evidencian hechos como el Helicoide o lo ocurrido en centros asistenciales en Venezuela, incluso en la sede de la Asamblea Nacional. ¿Lo escuchamos? No, yo creo que plantear que el 20 significa que Maduro se perpetúe en el poder es como mucho, ¿no? Maduro podría mañana nombrarse rey momo, monarca, convocar una feria de carnavales y que lo designen mi universo o mi Venezuela. Y se va a mantener el poder mientras allá existan las condiciones fácticas que lo tienen ahí. No es el proceso del 20, donde es una farsa, donde no se va a votar, lo va a mantener o no. Eso pasa por un proceso político, social y económico, donde evidentemente, lejos del 20 ser un proceso que pudiese mantenerlo, yo creo que él está cometiendo uno de los errores más importantes en toda su accionar, porque a partir del 20 no va a tener legitimidad ni legalidad. El mundo lo desconoce, los factores opositores mayoritarios lo desconocen, simplemente están participando unos hombres que se han prestado para una farsa. Hoy lo decía la Mesa de la Unidad en vocería de Juan Pablo Guanipa: si estos señores Falcón y compañía representaran los intereses del país, estarían renunciando a esa farsa y estarían
horadando más aún la poca legitimidad que tiene ese proceso. Y nosotros continuamos invitando a la gente a no participar en eso. Eso no es una votación, eso no es una elección, eso es un evento que Nicolás Maduro organizó para generar la sensación de que a él lo eligen y para tratar de generar una sensación de que tiene alguna legitimidad y alguna legalidad. Pero bajo ningún concepto eso va a ocurrir. El país va a seguir en la misma situación crítica que estamos viviendo. Si nosotros vemos esta semana todo lo que ha pasado, mientras el país se desangra, Nicolás Maduro compra petróleo a otros países para poder darle a Cuba. Pero además, el litigio de ConocoPhillips pone en jaque ya un proceso logístico de PDVSA muy mermado, donde viene cayendo la producción, donde transportar el crudo cada día se hace más difícil y bueno, se complica el suministro de crudo a China, a la India, se complica el propio suministro nuestro que ya tiene dificultades de gasolina y de gasoil, que es lo que plantas termoeléctricas, o sea que la situación eléctrica podría empeorar. Vemos el motín de los presos políticos, vemos cómo el dólar paralelo no deja de subir. O sea, cuando nosotros vemos, esto es una cosa que todos los días pasan más cosas, todos más, y eso es producto de que tenemos el gobierno y el modelo que encabeza Nicolás Maduro. Eso no va a cambiar después del 20, después del 20 las cosas van a seguir. Y el modelo y el gobierno de Nicolás Maduro es inviable. Así que la verdad que no podría afirmar que Nicolás Maduro después del 20 tiene 6 años o se perpetúa el poder. Todo lo contrario. Emerge una nueva etapa en la lucha que estoy seguro que va a generar el camino para que los venezolanos logremos el cambio, para que recuperemos el país y para que seamos los venezolanos quienes escojamos nuestro destino y no un gobierno que usurpa ese poder, quien decide cómo destruye a Venezuela. Ahora, lo cierto es que la comunidad internacional teme que el gobierno, si alcanza el objetivo de continuar en el poder, a partir del evento del domingo, bueno, tienda a radicalizarse. Lo decía el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hablaba de supuesta información de inteligencia, según la cual, bueno, probablemente la constituyente pretenda eliminar la elección directa, se profundice la persecución contra la disidencia y algunos dirigentes del PSUV han hablado sobre su intención de disolver la actual Asamblea Nacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y por otra parte, ¿cuál es el planteamiento de la oposición a partir del 21? El 20, bueno, ustedes llaman a acudir a los templos, a las iglesias o a quedarse en casa, pero ¿cuál va a ser el planteamiento, la estrategia a partir del 21 de mayo? ¿Lo escuchamos? Bueno, ciertamente este es un gobierno que al perder legitimidad e ilegalidad, la legitimidad de origen y la legalidad, solo le va a quedar ya, es lo que lo sostiene en términos reales, pero ya de forma mucho más clara, la violencia para mantenerse. Es un gobierno que está a la fuerza. Eso es como, nosotros estamos como que nos hubiesen llegado a nuestras casas unos secuestradores, una banda de secuestradores armados, nosotros desarmados y han tomado la casa y el control de la casa. Esa es la situación que vivimos. Y al estar cercados, ellos se van a poner mucho más violentos. Lo hemos visto, pues lo que ha pasado con Oscar Pérez, lo que ha pasado o está pasando ahorita con los presos políticos. Vemos cómo hay una persecución interna dentro de las Fuerzas Armadas. Nosotros sabemos que hay muchos militares decentes. Debe haber algo ahí de los genes que dejó las históricas gestas heroicas de Simón Bolívar y de nuestros patriotas. Y bueno, ahí vemos a cada rato detenidos unos sargentos, detenidos unos generales, detenidos unos coroneles. Parece que es una ex militar, bueno, no hay ex militares, eso lo aclaró en algún comunicado oficiales retirados que siguen siendo oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces, no tenemos duda, pero también el que el gobierno tenga que agudizar la violencia, la represión, forma parte de que está en sus últimos días, porque un gobierno que se mantiene por las bayonetas de las armas, mira, no puede estar sentado en la silla presidencial, porque esas propias bayonetas son las que van a terminar hiriéndolo. Así que tenemos que estar preparados y para eso viene una nueva fase. Y en esa fase tenemos que comprender los venezolanos que a veces queremos
nivel de concreción y de solución externa, no hablo externa solo del mundo libre que nos está apoyando, que hace un gran esfuerzo para que la democracia en Venezuela se recupere, sino también externa a nosotros como individuos. Cuando Gandhi luchó para que se acabara el colonialismo en la India, él no le dijo a la gente, mira, incorpórate conmigo que en 3 días va a estar liberada la India. No, le dijo, incorpórate conmigo, vamos a luchar juntos, porque hay una injusticia, que es que nosotros, siendo un país, estemos tomados por otro. Y la gente se incorporó, y ellos lucharon y lograron eso. Cuando lo hizo Mandela, ocurrió lo mismo. Y cuando lo hizo Martin Luther King para lograr los derechos civiles y políticos de los afroamericanos en los Estados Unidos, no les dijo, mira, vénganse para acá, móntense en este autobús y luchemos en los distintos pueblos y en los distintos estados de los Estados Unidos para que tengamos derechos, porque si hacemos 2 viajes, se va a recuperar, vamos a recuperar la justicia, la igualdad que deberíamos tener como seres humanos. No, le dijo, mira, esto es una lucha, y aquel discurso famoso, tengo un sueño, y ese sueño movilizó a la gente. Entonces, nosotros tenemos que permitirnos soñar y encontrarnos con que hay cambios si luchamos todos, y eso forma parte de lo que presentará el Frente Amplio y la Unidad Democrática después del 20, el 21 seguramente estaremos haciendo parte del fraude, del invento del número. Ya ese número debe estar escrito, seguramente Maduro ya se mandó a poner más votos de los votos que se pusieron en la fraudulenta elección constituyente, pero eso hay que desenmascararlo, y luego tenemos que ir a hacer unas actividades, ya el Frente lo ha anunciado, creo que sería el día 22, donde se inicia una nueva etapa de lucha. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos y presentar la opinión acerca de lo que va a ocurrir en 3 días en nuestro país. Esta intención del gobierno de perpetuarse, que ha sido rechazada ampliamente por la comunidad internacional, que ha dicho va a actuar a partir de ese momento. Es una línea roja, decía el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750. Con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, Patricia de Ceballos publica un tuit
en el cual actualiza la situación, la información que maneja sobre lo que está ocurriendo en el helicoide. Ella dice: alerta, la unidad de respuesta inmediata URI del Ministerio de Servicios Penitenciarios está ingresando al helicoide, van a trasladar a los presos comunes a otras cárceles del país, quedan 55 presos políticos exigiendo libertad, tenemos temor por su integridad, exigimos libertad. Nosotros nos despedimos y los uso a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 7.